Ojos que todo lo ven impresos en el reverso de los billetes, estrellas del pop haciendo formas de pirámide con las manos frente a estadios abarrotados, hilos interminables en foros de Internet que conectan corporaciones gigantes con cualquier disturbio global. Existe una obsesión tremenda, casi palpitante, en la cultura moderna con esa idea de una élite en la sombra, un grupo todopoderoso que supuestamente mueve los hilos de la humanidad desde la más absoluta oscuridad. Bueno, en este análisis vamos a apagar un poco el ruido de las redes sociales y a desentrañar de una vez por todas la historia real detrás del mayor mito de Internet. Si prestamos atención a la mitología de hoy en día, las afirmaciones son francamente de película. Se dice que este grupo tiene el control absoluto de la economía global, dictando las subidas y bajadas de los mercados. Se afirma que ponen y quitan presidentes a puerta cerrada antes de que se emita un solo voto, y que moldean la cultura pop para lavar el cerebro de las masas. Para el entorno digital actual, estos son los titanes titiriteros del planeta. Los llamamos, cómo no, los Illuminati. Es una narrativa fascinante, supercargada de tensión y que ofrece una explicación facilísima para un mundo que a menudo nos parece caótico y totalmente fuera de control. Pero, un momento, hagamos una pausa aquí. ¿Qué pasaría si todo este pánico moderno, toda esta iconografía pop y conspiración global estuviera basada en un eco histórico súper distorsionado? ¿Y si la sociedad secreta más famosa de la historia no fuera más que un fantasma del pasado? Es hora de dar un giro radical, de alejarnos de los neones parpadeantes de las conspiraciones de Internet y viajar en el tiempo hacia la realidad histórica. Porque la verdad, en muchos sentidos, es muchísimo más interesante que la ficción. Sección 1. El nacimiento en Baviera. 1776. Vale, vamos a sumergirnos en los datos. Para entender la verdad tenemos que viajar a la Alemania del siglo XVIII. Exactamente al 1 de mayo de 1776. Mientras al otro lado del Atlántico comenzaba a gestarse la Revolución Americana, en Baviera el ambiente intelectual estaba a punto de sufrir una pequeña pero potente sacudida. En medio de bibliotecas antiguas, a la luz de las velas, un joven y frustrado profesor de Derecho estaba a punto de cambiar la historia para siempre, aunque ni de broma de la manera que él imaginaba. El hombre detrás del mito se llamaba Adam Weishaupt. Daba clases en la Universidad de Ingolstadt en una época en la que Baviera era un estado súper conservador, donde el libre pensamiento estaba prácticamente asfixiado por el dogma religioso. Weishaupt adoptó el nombre en código de Espartaco, inspirándose en el líder esclavo romano. Y eso ya nos dice bastante de cómo se veía a sí mismo, un rebelde luchando contra un sistema opresivo. Su objetivo real no era la dominación financiera global, ¡para nada! Lo que quería era combatir la enorme influencia de la Iglesia en la vida pública y abrir la puerta a las ideas de la Ilustración. El punto crucial aquí es comprender la verdadera motivación de Weishaupt. El contexto histórico lo es literalmente todo. Este profesor vivía rodeado de una sociedad controlada por una monarquía absoluta. Esta cita resume a la perfección su intención original. No quería dominar el mundo, quería iluminarlo con razón, ciencia y filosofía. Para él, el gran enemigo era la ignorancia y la superstición. Quería liberar a la sociedad bávara promoviendo el pensamiento crítico. Y ojo, en 1776 esa era una idea genuinamente peligrosa y radical. En la práctica, olvidémonos de un ejército masivo moviéndose en las sombras. La orden original era pequeñísima, tremendamente elitista y rígidamente jerárquica. Se hacían llamar los Iluminados de Baviera. Como existía el peligro real de ser descubiertos por las autoridades o la Iglesia, operaban en el más estricto secreto. Utilizaban seudónimos basados en figuras históricas de la antigüedad y dependían de sistemas de encriptación muy complejos para cartearse. Para escalar en los rangos de esta orden no hacía falta ser millonario. Lo que exigían era una dedicación intelectual absoluta, una moral intachable y, sobre todo, un hambre insaciable de conocimiento. Ahora bien, el ciclo de vida de los verdaderos Illuminati fue un visto y no visto. Tras fundarse en 1776, la orden pegó un subidón de expansión en la década de los 80. ¿Y cómo lo hicieron? Pues gracias a una alianza clave con el barón Adolf von Knigge, que era algo así como un maestro de las relaciones públicas de la época. Él les ayudó a infiltrarse y reclutar miembros dentro de las logias masónicas que ya existían por Europa. Sin embargo, este ascenso tan rápido los llevó directamente a una caída fulminante. En 1785, menos de una década después de su creación, llegaría el edicto de disolución. Y para poner este alcance en perspectiva, fijémonos en este número. Entre 1500 y 2000. Ese fue el pico máximo, el tope absoluto de miembros que llegaron a tener los Illuminati bávaros. No eran millones. No era una red global infinita. Era un grupo de tamaño superlimitado, aunque tremendamente influyente, que llegó a incluir a mentes brillantes como el escritor Goethe. Es vital entender esta escala tan tangible para separar al grupo académico real de la fantasía omnipotente que nos venden hoy.
Entonces, ¿qué fue lo que destruyó al secreto mejor guardado de Europa? Pues la respuesta no incluye batallas épicas contra fuerzas sobrenaturales ni contra conspiraciones mundiales. Cayeron por algo muchísimo más mundano: puros choques de ego internos. Las disputas por ver quién mandaba entre Weishaupt y von Knigge debilitaron por completo la estructura de la organización. Y claro, esta fractura interna se lo puso en bandeja al gobierno para intervenir. El soberano de Baviera emitió un edicto en 1785 prohibiendo todas las sociedades secretas bajo pena de muerte. Los soldados confiscaron documentos, publicaron las comunicaciones secretas para humillar a la orden públicamente y Adam Weishaupt fue desterrado. Fin. Los Illuminati habían muerto. Sección 2. La mutación del mito. Si los Illuminati reales, este pequeño grupo de intelectuales bávaros, fueron aplastados y humillados a finales del siglo XVIII, es lógico que nos planteemos un gran misterio. ¿Cómo es posible que una orden extinta se haya convertido en los amos modernos del mundo? ¿Cómo se transforma un profesor de derecho exiliado en el supuesto arquitecto de un gobierno mundial en la sombra? La respuesta no está en operaciones encubiertas milenarias, sino en una de las herramientas más poderosas jamás creadas por el ser humano: la propaganda política. Fijaos, pocos años después de que los Illuminati se disolvieran, Europa entera tembló con el estallido de la Revolución Francesa. Las monarquías y los sectores conservadores de la época estaban aterrorizados. Simplemente no les cabía en la cabeza que los campesinos y la clase trabajadora se hubieran levantado por su cuenta de manera espontánea. Necesitaban un culpable, una explicación que tuviera sentido para ellos. Así que algunos autores, como el sacerdote jesuita Augustin Barruel, se inventaron una narrativa sumamente conveniente. Empezaron a argumentar que los Illuminati no habían desaparecido realmente, sino que se habían mudado en secreto a París y habían orquestado toda la revolución desde las sombras. Y ¡pum! Con esa simple idea acababa de nacer el mito moderno de la conspiración global. Esta propaganda cruzó el océano con una rapidez pasmosa y trajo consigo algo fascinante: el secuestro de los símbolos. Pensemos en el infame ojo de la providencia sobre la pirámide en los billetes de dólar. Durante décadas nos lo han señalado como la prueba irrefutable de que los Illuminati controlan la economía. Sin embargo, históricamente era un símbolo masónico y cristiano tradicional de toda la vida. Representaba el ojo de Dios vigilando y bendiciendo a la nueva nación americana. No tenía absolutamente nada que ver con Adam Weishaupt y con su orden bávara. Pero la paranoia conspirativa agarró estos símbolos y reescribió su significado por completo. Sección 3. La franquicia de la era de la información. Demos un salto temporal gigante hasta el presente. Dejamos los panfletos del siglo XVIII y nos metemos de lleno en la era digital, porque Internet no solo revivió el mito, es que le inyectó esteroides, transformándolo en un fenómeno global sin precedentes. En pleno siglo XXI, los Illuminati ya no son una organización, son una franquicia cultural tremendamente rentable. Su influencia se mueve a través de algoritmos de YouTube y directos en TikTok, donde el misterio siempre garantiza visualizaciones. La industria de la música pop ha adoptado esa supuesta estética, usando pirámides y símbolos con las manos simplemente porque genera morbo y atrae la atención. Novelas superventas se han forrado mezclando historia con pura ficción. En el fondo, usar la palabra Illuminati funciona hoy como un comodín, un cajón desastre perfecto para agrupar todos nuestros miedos contemporáneos: el terror a perder la privacidad, la incomprensible complejidad de la globalización y el poder desmesurado de las megacorporaciones. Y esto ilustra brillantemente la gran ironía de toda esta historia. Es alucinante cuando comparamos su objetivo original con la realidad de hoy. Adam Weishaupt fundó su pequeña orden con un propósito clarísimo: destruir el pensamiento mágico, combatir las supersticiones irracionales y promover la verdad científica a través de la ilustración. Y resulta que hoy, casi 250 años después, el mismísimo nombre de su grupo se ha convertido en el combustible nuclear de las mayores supersticiones, falsedades y teorías conspirativas que circulan por el planeta. El legado de una sociedad dedicada en cuerpo y alma a la razón es hoy el símbolo supremo de la irracionalidad. Lo que debemos llevarnos de este análisis es una profunda reflexión sobre nuestra propia naturaleza. Los datos históricos son irrevocables. Los verdaderos Illuminati nacieron, prosperaron muy brevemente y murieron en el siglo XVIII. Fueron aplastados por el peso del ego de sus líderes y por un Estado intolerante. La organización desapareció sin dejar rastro hace siglos. Pero el miedo, nuestra necesidad humana de encontrar patrones donde solo hay caos, y esa constante fascinación por el poder en la sombra han mantenido vivo el nombre. Nos queda entonces una última pregunta flotando en el aire. El grupo real dejó de existir hace muchísimo tiempo, pero el mito de conspiración que nuestra propia sociedad ha creado, ¿acaso se ha vuelto verdaderamente inmortal?